La carta de Filemón. Y hoy vamos a estar, si Dios quiere, en los versículos 17 hasta el 25. Filemón 1, 17, lo dice así. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Si, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para empezar, en la tarde de este día, yo quiero contarles una historia sobre Adoniram Judson. Él fue uno de los primeros misioneros estadounidenses que dedicó a su vida a compartir el evangelio en Birmania. Nacido en 1788, él se sintió llamado a las misiones tras una profunda transformación espiritual en su juventud. En el año 1812, él y su esposa Anne zarparon hacia Asia, enfrentándose a numerosas dificultades, incluso la persecución. A pesar de esos retos, Adoniram Judson tradujo la Biblia al birmano y estableció varias iglesias. Fue encarcelado y sufrió mucho, pero él se mantuvo firme en su misión y el llamado. Murieron 3 de sus esposas y 5 de sus hijos. Tras más de 30 años de trabajo, los esfuerzos de Adoniram Judson condujeron a la propagación del cristianismo en Birmania. Y su legado sigue inspirando a los misioneros hoy en día. Se le recuerda por su perseverancia, su fe y las numerosas cartas que él escribió para animar y poner al día a sus seguidores en su país sobre la labor misionera. Sus cartas eran de extrema importancia en aquella época, muy parecidas a las cartas que tenemos aquí para nosotros en la palabra de Dios. Pero hermanos, sabemos, ¿verdad?, que vivimos en una época de mensajes de texto, llamados del teléfono, WhatsApp, y siempre olvidamos la importancia de las cartas escritas a mano. Cartas que no se entregaban inmediatamente. Cartas que tardaban semanas, sino meses en recibirse y contestarse. Vivimos en una época de gratificación instantánea y una época en la que no pensamos mucho en las palabras que escribimos. Pero Pablo se esforzó por escribir esta carta, la que tenemos aquí. Él oró sobre ella y la escribió exactamente como quería. No hubo revisión de su mensaje una vez enviado. Y sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta tanto a Filemón como a la iglesia de Cristo. Y no solo la iglesia en Colosas, pero también todas las iglesias verdaderas de Jesucristo. Es decir, esta carta está escrita para usted. Llegamos a nuestro último sermón el día de hoy, en el libro de Filemón, y hemos oído hablar mucho del amor cristiano, de la coinonía, la comunión entre los santos, del perdón y de la reconciliación.
A menudo se ha pasado por alto esta pequeña carta, pero hay mucho tesoro rico para que lo encontremos aquí por la fe. Lo dejamos la semana pasada con la apelación de Pablo en amor a Filemón por Onésimo, y hoy vamos a ver el corazón de Pablo hacia Filemón y también Onésimo. Busca ahora el versículo 17 y vamos a empezar aquí primero. El llamado al compañerismo. Versículo 17. Ve allí conmigo una vez más. Dice Pablo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. El sí que tenemos aquí introduce una afirmación condicional de primer orden que expresa la seguridad de Pablo de que Filemón consideraba de hecho a Pablo como un compañero. La palabra compañero, koinonas, enfatiza a quien participa en algo con alguien. Y es la misma raíz de koinonia. La misma raíz. Pablo sabía que Filemón le consideraba un compañero en el Evangelio y así haría caso a su llamado de amor. Recíbele como a mí mismo. Es decir, recibe Onésimo. La palabra recibir aquí es un imperativo. La primera vez que Pablo da un mandato en la carta de Filemón. Esto sería un llamamiento a Filemón para que dependa exclusivamente del Espíritu Santo para obedecer el mandato. No es algo que un simple hombre puede hacer con la fuerza de su propio poder. Pablo llama a Filemón a una respuesta sobrenatural, no natural. Una respuesta que solo puede llevarse a cabo por la fe. La orden de Pablo transmite la idea de que Filemón reciba a Onésimo en la comunión del mismo modo que recibiría a Pablo si viniera. Pero piensen en esto por un momento. Alguien que había huido, que le había robado, a esta persona perdónela, restablézcala y trátala como el apóstol Pablo mismo. Pero, ¿por qué iba Pablo a ordenar así a Filemón? Porque, hermanos, el Evangelio. ¿No es esto lo que Cristo hace por su pueblo? Oh Padre, perdónelos, restáuralos y trátalos como a un de los tuyos. Escucha Charles Spurgeon. Y él dice así sobre este pasaje. Qué hermosamente está planteado todo esto. Me recuerdo mucho a nuestro Señor Jesucristo, que parece decir al Padre Divino, este pobre niño está en comunión conmigo. Recíbelo pues como a mí mismo. Y esto es justamente lo que Dios hace en el caso de los pecadores arrepentidos y creyentes. Los recibe como si pudiera ver a Cristo en ellos. Pero Pablo continúa en el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Y aquí tenemos más lenguaje del Evangelio. Pablo está dispuesto a cubrir a Onésimo. Si te debe algo, Filemón, ponlo a mi cuenta. Cóbralo a mi cuenta. Impútalo a mi cuenta. Onésimo tenía una deuda que no podía pagar. Y en su lugar, Pablo se imputa su deuda a sí mismo. Ahora el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahora, como garantía, Pablo firma con su propio nombre. Pagaré su deuda. Hermano, impútamela. Me pondré en el lugar de él. Es la palabra utilizada
para los juramentos y los votos que tenemos aquí. Entonces es una palabra muy seria que Pablo está usando. Piense por un momento conmigo en un cheque. Creo que aquí, ¿verdad? No se usan mucho los cheques, pero ya en los estados sí. Un cheque se escribe para enviar fondos a otra persona. Y si este cheque no lleva la firma de esa persona, no será aceptado. La firma valida el cheque. Y del mismo modo, Pablo pone aquí su firma para demostrar que será él quien entregue los fondos a Filemón. Por cierto, Filemón, tú también me debes a mí, dice Pablo. Yo soy tu padre espiritual. Tú fuiste engendrado espiritualmente bajo mi ministerio. Y al hacer esto, hermanos, ¿no nos recuerda a otro? Justo cuando estábamos nosotros profundamente endeudados con Dios, sin nada que ofrecer, nuestro Salvador intervino, pagó nuestra deuda con su sangre y nos liberó. Como dice el himno, todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Todos somos como Onésimo ante Dios. Y si no fuera por nuestro gran amigo Cristo, ¿dónde estaríamos hoy? Cristo clama al Padre, ponlo a mi cuenta. Su pecado, su deuda eterna. Voy a la cruz por ellos, sufro en su lugar, imputa su pecado a mí, oh mi buen Padre. Esto, hermanos, es el gran intercambio. Como dice 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, nuestros pecados imputados a Cristo, pagados por completo en la cruz y su justicia imputada a nuestra cuenta. Y esta es la gran noticia del Evangelio de Jesucristo. Que aquellos que están unidos a Cristo por fe, tienen su deuda eterna que nunca podrían haber pecado absuelta en Cristo. Es como si nunca hubiéramos pecado, hermanos. Una declaración legal de Dios, justificados por la obra que Cristo hizo. Pero esto es cierto solo para aquellos que realmente por la fe han venido a Cristo. Y le pregunto, querido amigo, ¿abandonará hoy su pecado? ¿Pondrá hoy usted todo el peso de su confianza y de su fe en Cristo, el único que puede quitar su pecado y hacerle justo ante los ojos de Dios? Esto no viene automáticamente para nosotros. No se demore, querido amigo. Hoy es el día de la salvación. No endurezca más su corazón. Venga a Cristo y aférrese a la cruz. Y querido hermano y hermana, usted que confía en Cristo por su salvación, usted que ha sido perdonado, lavado y hecho nuevo en el amado, viva en esa realidad. Esa es la llamada para todos de nosotros el día de hoy. Viva en esta realidad. Sepa que Cristo lo ha pagado todo. Usted no hizo nada para salvarse y no hace nada para preservarse. Es solo Cristo. Como dice Martín Lutero, aquí vemos cómo Pablo se desvive por el pobre Onésimo y con todos sus medios defiende su causa ante su amo, y así se pone como si él fuera Onésimo y él mismo hubiera hecho mal a Filemón, así como Cristo hizo por nosotros con Dios Padre, así también hace Pablo por Onésimo con Filemón, y todos somos Onésimo. Por eso, hermanos, debemos recordar y nunca olvidar lo que Cristo hizo por nosotros y por tanto vivir para Él. En agradecimiento por esta gran salvación que tenemos, lo entregamos todo a Cristo. Y la pregunta ahora, hermano o hermana,
¿Es su vida un reflejo de esto, lo que hemos escuchado? Ha muerto usted completamente al yo y ahora vive para Dios. No hay otra respuesta que esta. Este es el Evangelio y estos son los frutos del Evangelio. Pablo demuestra tan bellamente el Evangelio. Por eso continúa en el verso 20. Verso 20. Si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Así como Filemón tiene el hábito y la marca de refrescar los corazones de los santos, Pablo le suplica que sea también un refresco para su corazón en el Señor. Y esto nos lleva ahora a nuestro segundo punto de consideración, la confianza en la obediencia. Ahí en el versículo 21, donde dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo tiene confianza en la obediencia de Filemón y en su generosidad. Fíjense ahí, harás aún más de lo que yo te digo. Pablo confía en Filemón y también apela a él con amor. Dice otro pastor, la confianza va a actuar como un imán para atraer a los pies reacios hacia el camino del deber. Una voluntad que la mera autoridad no podría doblegar, como el hierro cuando está frío. Puede hacerse flexible cuando la caliente este suave calor. Aquí Pablo expresa su total confianza en su hermano. Sabe que Filemón hará lo correcto y que irá más allá de lo correcto. Dice ahora en versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero por vuestros oraciones, os seré concedido. Por vuestras oraciones os seré concedido. Aquí podemos ver dos. Perdón. Aquí podemos ver dos cosas en el versículo 22. Primero, una llamada a la hospitalidad. Y segundo, la naturaleza eficaz de las oraciones de los santos. Más frutos del Evangelio. En primer lugar, la petición de Pablo de hospitalidad. Prepáreme un alojamiento, dice. Vamos a considerar por un momento la hospitalidad. Un alojamiento se refiere a la hospitalidad o a una habitación de invitados. No es alquilar su casa en Airbnb, pero es un corazón cambiado por el Evangelio, el que se siente movido a abrir su hogar. La hospitalidad está directamente relacionada con la comunión cristiana, la coinonía. La hospitalidad es un gran deber cristiano, también un gran privilegio cristiano, especialmente en los ministros de Dios y así en los ministros, como lo fue el apóstol, puesto que salió de pruebas y tribulaciones por Cristo y su glorioso evangelio. Hermanos, la hospitalidad es una expresión directa de nuestra fe y nuestro amor. En sencillo, el pueblo de Dios quiere estar junto. Se aman unos a otros, lo que significa que van a compartir juntos. Vaya ahora conmigo a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12, y voy a empezar en el versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Como dice el pastor Brian Borgman, él dice, cuando hablamos de hospitalidad bíblica, hablamos de una expresión de amor evangélico hacia los hermanos en Cristo y también hacia los que necesitan a Cristo. La hospitalidad bíblica es expresar el amor evangélico hacia los demás. Y este es el corazón de la hospitalidad. Amor del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio consiste en acoger a los pecadores. El amor del Evangelio es Jesús acogiendo a los pecadores así. La hospitalidad bíblica fluye del Evangelio. Es un modelo, una representación de Dios llevándonos a sí mismo. Y la hospitalidad bíblica es vivir la vida juntos, compartiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tampoco son solo un par de horas juntos. Es vivir los unos entre los otros. Lamentablemente, en nuestros días, la mayoría de los que profesan ser cristianos piensan que es suficiente con venir a la iglesia del domingo, ver a todos durante unas horas, volver a casa y no ver a nadie más hasta el domingo siguiente. Pero eso no es cristianismo bíblico. Mire el ejemplo de la iglesia primitiva. Vivían sus vidas juntos. Eran hospitalarios unos con otros. Incluso una iglesia estaba reunida en una casa de un hermano. Y la hospitalidad, siempre podemos recordar la hospitalidad así. Es la analogía de una puerta abierta, una mesa abierta y una cama abierta para recibirlos. Va ahora conmigo a Hebreos 13. Hebreos 13. El versículo 1 y 2, donde nos dice, Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca en amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Si no somos diligentes, nos olvidaremos de la hospitalidad. Por eso el apóstol nos recuerda que no la olvidemos. Hermanos, debemos ser dados a la hospitalidad. A ser uno con el otro debe ser la marca de nuestras vidas. Y le pregunto, mi hermano y hermana ahora, ¿ha olvidado o pasado por alto la hospitalidad? ¿Es una prioridad fundamental para usted o no? No ser hospitalarios cuando podemos es negar gran parte de las Escrituras. Ahora miremos juntos 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4. Primera de Pedro 4, versos 7, 8 y 9. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Un amor ferviente los unos por los otros. ¿Vio? Y ser hospitalarios los unos con los otros. Los unos a los otros, por supuesto, se refiere a la familia de Dios, nuestros hermanos en Cristo. Y me parece
fascinante que Pedro inste aquí a ser hospitalario sin murmurar. ¿Por qué? Bueno, pues la hospitalidad es mucho trabajo duro. Hay que comprar comida, hay que prepararla, hay que dedicarle mucho tiempo. Alguien que tiene que limpiar después. Requiere que me niegue a mí mismo, a mi vida privada, a mi comodidad, a mi proclividad natural a querer ir a lo mío haciendo mis cosas. Seamos sinceros, hermanos. Todos hemos sentido, ¿verdad? Mi amor, por favor, no les invites a casa con todos esos niños. Por favor, otra vez no. Destruyen nuestra casa. Es como invitar a un ejército después del desastre. O quizás no le invitemos. Todo lo que hace es hablar y hablar y hablar. Y apenas yo puedo decir una palabra. Pero hermanos, no vivimos para servirnos a nosotros mismos. Vivimos para servir a Dios y a los hermanos. ¿Qué necesita cambiar en su vida? Aquellas cosas que son buenas, pero no son las más importantes. Esas cosas que chupan su tiempo, su capacidad de dar más a la iglesia y más a la hospitalidad. ¿Qué necesita cambiar en su vida? Hermanos, que seamos una iglesia marcada por la hospitalidad para la gloria de Dios. Pero aquí Pablo no solo menciona la hospitalidad, sino también las oraciones. Al regresar a Filemón, él habla sobre las oraciones eficaces de los santos. Es decir, aquellas oraciones que los creyentes ofrecen a Dios de acuerdo con su voluntad, que Él escucha y a las que responde. Como puede ver, las oraciones son el medio que Dios elige a menudo para llevar a cabo sus propósitos. No se trata de que nuestras oraciones contengan algo mágico o de que Dios esté obligado a escucharnos en todo lo que deseamos, pero la oración es un medio de gracia. La oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus misericordias. Y aquellas oraciones que se oran de acuerdo con la palabra de Dios se llaman eficaces. Es decir, Dios las responde porque se oran de una manera que agrada al Señor. Bueno, ¿dónde podemos ver esto en las Escrituras? 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, dice Pablo a Filemón. Pero observen, hermanos, aquí, que no son solo las oraciones de Filemón las que Pablo cree que el Señor va a utilizar, sino que son las oraciones de todas las iglesias. De toda la iglesia. Vuestras oraciones. Lo que significa que no se trata solo de las oraciones privadas, personales de los cristianos, sino de las oraciones corporativas del pueblo de Dios reunido para orar. Y esto nos muestra la importancia de la oración corporativa. Nuestras reuniones de oración. Y de nuevo, hermanos, tenemos que evaluar si damos la prioridad adecuada a nuestros cultos de oración. Y así es la pregunta. ¿Entiendo yo que el Señor utiliza estas oraciones corporativas que se oran según su voluntad
para llevar a cabo sus propósitos en la vida de esta iglesia local. Y también hago yo todo lo que puedo ante el Señor para asegurarme de estar presente. Recuerden, hermanos, la importancia de orar juntos. La fe que se necesita para salir todos los miércoles a orar. Y la bendición que siempre supone haber participado en el culto. Debemos saber también que no son solo los 3 hombres los que oran. Son todos los que oran en silencio junto con el que ora. En nuestros corazones oramos junto con quien nos guía en la oración. Y no se trata de un show de solo un hombre. Toda la iglesia está orando en esos momentos. Hermanos, entréguese a la oración. Entréguese a ella. Y estas son las últimas exhortaciones de Pablo antes de su conclusión de la carta que encontramos en el versículo 23. El versículo 23, ve allí conmigo una vez más. Y aquí tenemos, por último, las bendiciones finales. Dice en el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y una carta siempre necesita un final, una conclusión. Podríamos decir que se trata de una conclusión de coinonía, con Pablo enumerando a sus compañeros del Evangelio. Primero tenemos a Epafras, un colosense, trabajando al lado de Pablo en la cárcel. Busca conmigo Colosenses 4. Colosenses capítulo 4, el versículo 12. Colosenses 4, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Segundo, en Filemón tenemos el nombre Marcos. Muy probable Juan Marcos, el primo de Bernabé, el que antes abandonó el apóstol en el primer viaje misionero, pero ahora útil a Pablo y al pueblo de Dios. Dice Aristarco también. En la Biblia no tenemos mucho, no se habla mucho de nuestro hermano, pero estuvo con Pablo durante el alboroto de Éfeso en Hechos 19. Lo que es seguro es que Aristarco era un amigo devoto y que al compartir los sufrimientos y el servicio de Pablo le aportó tanto consuelo como ayuda. 4, tenemos Demas. Y realmente, hermanos, Demas es un nombre que nos hace estremecer. Su legado está escrito para nosotros en 2 Timoteo 4, 10 y 11. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Una lección, una gran lección para nosotros está aquí. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y finalmente tenemos Lucas, autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos, fiel servidor de Dios y hermano de Pablo, el buen médico que atendería su salud y cuidaría de él tanto física como espiritualmente. Un colaborador en el evangelio. Pablo las enumera para recordar a todas las iglesias que deben cuidar de sus ministros. Deben rendirles lo que se les debe.
Y es por eso, dice en 1 de Tesalonicenses 5, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Un recordatorio práctico para esta iglesia y para toda iglesia de Cristo. Y finalmente, verso 25 de Filemón. Dice Pablo para concluir su carta: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, amigos, así termina la cartita de Filemón. Y ahora quiero concluir con dos aplicaciones, nada más. Primera, a concluir nuestro sermón, nuestra serie, debemos reflexionar y preguntarnos: ¿tenemos la verdadera gracia de Dios? Esta gracia viene solo a través de Cristo, solo por la fe. No es nada que hayamos hecho, ni por obras, ni por nuestros méritos, sino completamente descansando y confiando en Cristo. Puede ser que usted no tenga un mañana, amigo. Hay una gran urgencia para que usted cree en Cristo. Y niños, también yo quiero hablarles un momento. Présteme su oído. Ustedes no son demasiado jóvenes para que Cristo les salve. Ustedes también necesitan creer en Cristo y en el Evangelio. Volverse de sus pecados. El Evangelio también es para los niños. ¿Saben esto? Escucha a sus padres cuando hablan de Cristo, mientras leen la Biblia y cuando oren por usted. El Evangelio es para todos. Incluso nosotros creyentes, el Evangelio es buena noticia que siempre necesitamos escuchar. Nuestra segunda aplicación, y yo quiero concluir con esto. Hermanos míos, esta carta tiene mucho que decirnos y tenemos mucho que poner en práctica en nuestras vidas. Primero, una llamada para recordar siempre su primer amor. Recuerde a Cristo. Recuerde su sacrificio. Recuerde que usted se ha muerto a sí mismo y ahora usted vive para Dios. Da todo lo que tiene para vivir esta vida para Cristo. Y en ese último día, cuando estemos ante Cristo, queremos poder decir: Señor, no fui perfecto, pero intenté dártelo todo. Entrégase, hermanos, a la coinonía, esa dulce y preciosa comunión de los santos. Solo tenemos una vida que vivir. ¿Cómo la gastaremos? ¿Cómo la gastaremos? Esta carta no es solo para Filemón. Esta carta también es para nosotros hoy. Es un recordatorio de la obra de Cristo en nuestra vida, de la importancia de vivir en comunión con los santos, de perdonar y reconciliarnos unos con otros y de confiar en la obediencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé la gracia para vivir estas verdades cada día, hermanos. Amén. Oramos.